Les damos la bienvenida al podcast número 129 de Crónicas Goomba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y me acompaña Víctor Dalos. A mí me encuentran en @Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Víctor el día de hoy nos va a traer un juego que yo recuerdo porque estuvo nominado, ganó algún premio sobre el tema narrativo. ¿De qué título estamos hablando y qué canción nos quedamos escuchando? Hoy vamos a hablar sobre la versión definitiva de Disco Elysium. Se llama Disco Elysium Final Cut. Y nos vamos a quedar escuchando Whirlwind in Rags de su banda sonora. Listo. Disco Elysium suena como unos juegos de aventuras gráficas que existían hace muchos años, pero eso era Discworld y estaban basados en un libro. ¿De qué va este título y para qué plataforma salió, cuándo fue lanzado, etcétera, etcétera? Ok, sí, no es como tal una aventura gráfica este juego. Es un juego de rol de estos occidentales, muy parecido a los juegos de Dungeons and Dragons, a este tipo de juegos con perspectiva isométrica. Se lanzó originalmente para PC en 2019 y fue exclusivo durante un par de años. Y una versión mejorada o expandida que se llama Final Cut, que es de la que vamos a hablar ahora, salió en el 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5 y Stadia primero, y finalizando el 2021 también en Nintendo Switch, Xbox One y las Xbox Series. Yo jugué particularmente la versión de Nintendo Switch, aunque también lo tengo en PC por ahí por algún motivo. Pero cuando anunciaron la versión física decidí esperarme un ratico en la de PC para jugarlo, digamos que un poco más cómodo como me gusta a mí. Listo, eso Disco Elysium no me dice gran cosa. Tampoco me suena el desarrollador de ningún lado. ¿De qué vamos a hablar en este juego en particular? ¿De la historia del juego? ¿De la historia del desarrollador? ¿De la historia de títulos anteriores? No le suena porque realmente este es su primer juego. Quiero hablar del estudio porque tienen digamos que un trasfondo me sorprendió mucho cuando empecé a investigar. El estudio se llama //Um. Es un equipo de desarrollador. Este nombre es un juego de palabras en ruso que puede significar como por la mente o para la mente. Y lo que les voy a contar a continuación lo pueden ver un poquito más extendido en un video, un creador de contenido que se llama That Guy Glenn. El video se llama How Disco Elysium Was Made After Struggling with Drugs and Alcohol. Entonces, ¿qué investigó este Glenn a partir de varias entrevistas en diferentes puntos? Primero, que surgió originalmente como un grupo de artistas que residen en Estonia. Estamos hablando entonces de Europa Oriental, que en los 90 crearon un colectivo para compartir experiencias entre ellos. Pues decían, no, realmente lo que nosotros hacíamos era, pues, como somos artistas, intercambiar expresiones y jugar mucho Dungeons and Dragons y hacer fiestas. En 2009 decidieron formar un estudio artístico ya propiamente dicho, con el fin de ayudarle a promover a los miembros de este conglomerado sus trabajos artísticos y publicar lo que ellos hicieran. Uno de los primeros proyectos que publicaron o que ayudaron ellos o apoyaron fue una novela de un escritor que se llama Robert Kurnitz. El libro, pues, le fue bien en críticas, pero le fue terrible en ventas, fue un fracaso en ventas. Y eso hizo que el escritor se sumergiera en una depresión profunda y, mejor dicho, se volvió alcohólico por esto. Para salir de ese ciclo, lo acompañaron un par de compañeros de ese colectivo. Alexander Rostov es un artista gráfico y Kaur Kernek es un escritor y está muy relacionado con el mundo de la publicidad y del marketing. Y precisamente de este señor, Kaur Kernek, le llegó la idea de crear un videojuego.
Y lo hizo porque él tiene sus propios hijos y ellos le dijeron que no siguiera escribiendo, porque tampoco él había logrado tener como muy buenos resultados con sus libros. Los hijos lo que le dijeron es que los jóvenes sí leen mucho, pero leen en otros formatos y ya no compran libros. Entre ellos, uno de los formatos que más utilizan es el de los videojuegos. Y por otro lado, Alexander, el diseñador gráfico, el artista gráfico, les comentó que él tenía algo de experiencia porque había trabajado o apoyado algunos proyectos de videojuegos. Empezó a hacer los personajes del libro de Robert Kurnick, que estaba en la depresión, y la idea como que les cuadró entre ellos. Robert hizo un sacrificio grande, vendió un carro que él tenía, un Ferrari antiguo, que era como su posesión más valiosa, se animó a empezar a hacer el proyecto. Tanto que dice él que eso lo sacó de su ciclo de depresión, empezó a hacer ejercicio, empezó a mantenerse sobrio y alquilaron una bodega y empezaron a trabajar en su juego. El desarrollo realmente empezó en 2014, pero ellos no tenían ni la más remota idea de lo que implicaba desarrollar un videojuego. Y además escogieron un RPG que es un género de esos que son complicados de diseñar. Sí, que normalmente tienen muchas mecánicas y estadísticas y muchas cosas trabajando de fondo que de pronto el jugador no ve, pero allá están calculando cosas y números aleatorios y cosas adicionales. Y ellos dicen que eligieron este género porque tenían mucha experiencia en juegos de mesa, con muchas reglas, con mucho diseño, mucha historia. Les gustaban mucho los juegos de rol de estos de lápiz y papel y ya tenían adelantado mucho material artístico, bocetos, música, planos, de las que ponen para jugar estos juegos de mesa y de dados. Y se enfocaron en un juego que tuviera muchas posibilidades. Alexander empezó a diseñar un juego, el arte, en función del libro de Robert, de la novela. Y en 2019 presentaron su juego para buscar más fondos. Pero se dieron cuenta que no podían seguir trabajando en Estonia. Primero porque ellos fueron como el segundo estudio de todo el país enfocado en desarrollar videojuegos. Y además porque su situación geográfica los obliga a estar como muy atentos de muchas cosas que a nosotros a veces se nos hacen un poquito extrañas, como por ejemplo, hay que ir por ley a practicar tiro o estar pendiente de sus refugios en caso de una guerra. Entonces ellos decían, no podemos seguir trabajando en este ambiente. Decidieron moverse a Inglaterra. Allá buscaron la financiación, buscaron ampliar el estudio, presentaron un primer boceto, un demo, que se llamaba No Truce with the Furies, era el nombre original inicial del juego. Lograron reunir algo de dinero, lograron encontrar más gente que les ayudara, pero también se dieron cuenta que no podían seguir gastando más dinero y en 2017 bajaron o le acortaron un poquito su idea. Ellos originalmente querían crear un país en su juego. Dijeron, no, vamos a reducirlo y nos vamos a quedar en una ciudad, pero nos vamos a concentrar en los habitantes de esa ciudad para darles mucha personalidad. Le cambiaron el nombre entonces al juego a Disco Elysium, que es el nombre final, que también es un juego de palabras que puede significar algo como paraíso loco, o aprendiendo del paraíso, o paraíso plato. Y pues eso tiene mucho que ver con la historia del juego. Les fue muy bien, lanzaron el juego entonces en 2019 en PC. ¿Ellos lo autopublicaron o lo publicaron ellos mismos? Lo publicaron ellos mismos y les fue bien con la publicidad de boca en boca. Recibieron varios premios, incluso hay una entrevista que publican aquí en este video de Robert Kurvix, el de la novela, en donde dice que muy orgulloso logró recuperar su Ferrari antiguo. Pero también pues no fue un lanzamiento sin problemas porque pues tenían un montón de problemas técnicos, pero además la historia del juego tiene muchos temas o trata muchos temas de salud mental, de drogadicción, de temas políticos un poco sensibles, y eso hizo que incluso los banearan en algunos países. Y ya después del lanzamiento, como les fue bien, recolectaron más dinero, decidieron expandir el juego a una idea original que ellos tenían, un tema político, una trama política que se les había quedado por fuera. La incluyeron en la expansión de su juego, con esa coletilla Director's Cut. Le agregaron más animaciones. Final Cut, sí. Agregaron más animaciones, voces en todos los diálogos. Bueno, le hicieron un trabajo
bastante atractivo para hacer que muchas personas se animaran nuevamente por el juego y lograron que se lanzaran versiones físicas en varias consolas. ¿Y eso también lo autopublicaron o lo hicieron a través También de algún autopublicado, publisher? aparece el nombre de ellos como publisher. Sorprendente porque las versiones físicas no son tan fáciles de publicar, digamos que para un lanzamiento más o menos decente, porque yo lo he visto en varias partes disponible, no es de esos lanzamientos nicho de que solamente en tal tienda o cosas por el estilo. Listo, ¿algo adicional de acerca de este estudio? Del estudio no tanto, solo que el juego ha resonado después de su éxito en el 2019, como dice César, ganaron varios premios en el Video Game Awards, ganaron por narrativa, ganaron por algunos aspectos ambientales y de diseño artístico, y eso le ha dado como cierta relevancia. Ya suena la secuela y también una serie de televisión. Sí, yo de este título, además de haberlos escuchado, porque pues nosotros estamos muy pendientes de las nominaciones y de los galardones de los Video Game Awards, así sea como por cultura general, por estar en el mundillo de los videojuegos, también en varios podcasts que yo he escuchado los mencionan constantemente, que que es una historia muy interesante, que hay mucha selección de opciones, que los personajes están muy bien escritos, etcétera, etcétera. Lo que me lleva a preguntar, bueno, pero ¿y de qué se trata Disco Elysium? ¿Cuál es la trama principal? ¿Cuál es nuestro protagonista? Ese tipo de cosas. Ok, entonces, es una historia, como les decía, que trata temas bastante maduros, bastante oscuros, se puede llegar a decir. Y empezamos con un tipo, un hombre, por ahí como en los 40 tal vez, o al final de los 40, que tiene una resaca terrible. Se despierta en un hotel de mala muerte, totalmente amnésico. Y al salir de su cuarto de hotel se da cuenta que los residentes no lo miran bien. Hay unos que le tienen miedo, otros que le tienen rabia, otros les causa incluso repugnancia. Y para rematar, muy poco tiempo después, cuando sales del hotel, te llega un agente de la RCM, Revachol Civil Militia, algo así como la policía de este sitio en donde nosotros estamos, y dice que lo asignaron como nuestro compañero para resolver un caso de linchamiento. Entonces así nos enteramos de que somos policías, pero pues se nos perdió todo, se nos perdió la placa, el arma, el dinero, nos quedamos en harapos y tratando de averiguar pues quiénes somos, cómo llegamos acá y cómo así que tenemos que resolver un caso de un linchamiento, de un asesinato aquí en donde estamos. Estamos en un distrito que se llama San Martinés, es un distrito de la ciudad de Revachol. Para complementar el tema, la ciudad está en huelga, hay una huelga de transportistas, hay un tipo colgado en un árbol que se supone que es el que nosotros vamos a esclarecer o a buscar cuáles son las pistas de su linchamiento, pero es todo muy... Es un ambiente bastante oscuro, bastante agreste. Incluso hay un niño por ahí lanzándole piedras, un mocoso lanzándole piedras al hombre colgado solo de juego. Mucha gente supersticiosa, casi analfabetas con las que uno habla. Yo tengo una duda que pues, por las imágenes nunca me quedó muy claro, por la portada no es como muy evidente. Temporalmente, en qué tiempo estamos ubicados? Es un mundo ficticio y hay una cierta mezcla. Podríamos decir que estamos digamos que alrededor de los 70, los 80 tal vez, pero hay algunas máquinas extrañas, entonces hay algún tipo de máquinas como medio holográficas, pero todo eso está en ruinas como si fuese antiguo, pero todo ese ambiente llama mucho a más la ubicación geográfica de Europa del Este. Entonces, como se veían de pronto esas tomas después de la caída del muro de Berlín, al oriente del muro de Berlín, como estaban esas ciudades que medio se quedaron atrasadas en el tiempo durante un par de décadas. Que en teoría, por ejemplo, toda la Unión Soviética tenía mucha tecnología, pero en la parte militar, pero las personas que vivían en las ciudades no disfrutaban de esa tecnología. De hecho, tenían mucha tecnología vieja que no era reemplazada constantemente porque eso tenía un costo elevadísimo. Correcto, entonces se siente más o menos ese ambiente, todo está como muy en ruinas, incluso cuando uno sale y ya empieza a hacer como las entrevistas para la gente, para saber qué pasó con lo del asesinato los viejos le recuerdan a uno con nostalgia los tiempos en donde ellos eran un gran pueblo,
pero ellos como que dicen que su propio éxito los hizo blanco de otros países, los destruyeron, y cuando les llegó la guerra, pues los dejó aislados, y los únicos que llegaron a rescatarlos fueron unos empresarios que lo que querían no era ayudarlos, sino quedarse con todo. Entonces hay como esa clase también de esa guerra de clases, aparte de como la decadencia, la gente como con mucha hambre, una niña anunciando periódicos en la calle muerta del frío, o sea, ese tipo de cosas. Y el juego critica de todo, critica el racismo, el fanatismo religioso, la drogadicción, el servilismo. Es muy maduro, es muy profundo, y lo bueno es que está muy bien escrito. Además que no le dicen a uno, no le hacen como exposiciones, sino que con esas conversaciones te vas enterando de lo que pasa, de lo que piensa la gente, de lo que han vivido. Entonces hay por ahí una gente que te cuenta su historia de vida, pero no es que sencillamente te la cuente como un RPG cualquiera de cualquier cosa, apenas lo saludas y ya te... No es el muro de texto de, hola, soy y vengo de tal parte y hago tal cosa y no sé qué. No, en lugar de eso tienes que hablar con ellos, preguntarles por algo que les interese o directamente la investigación, y ya te dicen lo que sienten, y poco a poco, digamos que vamos como descubriendo el entorno. Además que aquí juega muy bien el tema de que sea amnésico el protagonista, porque cuando le dices a algunas personas que tienes amnesia, entonces te recuerdan cosas básicas del mundo en una conversación que de otra forma parecería muy forzada. Y aparte, este juego tiene una cosita para la historia, y es que el cerebro nos habla, literalmente. Estamos conversando con alguien y de pronto la conversación es interrumpida por un pensamiento de algún tipo en el cerebro, en la mente o los sentidos del protagonista. Entonces nos dicen lo que él siente, lo que presiente o sus prejuicios. Y eso incluso nos ayuda también a armar líneas de conversación diferentes. Eso sí, esas líneas no siempre aciertan. Y eso puede llegar a afectar la salud o la moral del personaje, porque nos orilla, por ejemplo, si tenemos un mal presentimiento y el personaje se siente triste y empieza a deprimirse, necesita algo como para que le ayude. Entonces va y se busca drogas, porque eso es lo que hay, o alcohol, porque es lo único que hay en ese berraco pueblo, y eso pues le afecta la salud, pero le mejora el ánimo. Entonces, digamos que la historia también se da como en ese tema de cómo se mueve el personaje entre sus sentimientos y lo que el cerebro le dice. Entonces cuando hablamos con alguien, una parte del cerebro, entonces por ejemplo para dar un ejemplo, estamos hablando con cualquier personaje allí, y el cerebro nos dice que este señor nos está mintiendo, o esta persona nos está mintiendo, y entonces las demás partes del cerebro empiezan a opinar. Entonces una, por ejemplo, dice, no, es que no nos mira a los ojos, y otra dice, es que seguro es que nos está ocultando algo malo, y otro nos dice, no, es que de pronto es que está enamorado de nosotros y le da pena. Y cualquier cosa de esas que nosotros vayamos siguiendo en ese monólogo interno nos lleva a que hagamos otra línea de historia con esa persona, y si abrimos la boca, es decir, si le decimos algo, puede ser que nos equivoquemos y entonces nos pasemos por locos o por acosadores, o sencillamente que eso se convierta en un chiste interno entre las dos personas. Entonces eso hace bien interesante la historia. Víctor, mencionaba que esta versión fue ajustada, le agregaron diálogos adicionales, pero ¿cómo se cuenta esa historia? Además de pues las conversaciones que ya nos ha mencionado previamente. Básicamente es a través de las conversaciones, porque tenemos a este ayudante, guardia de este policía que nos está acompañando, y como él sabe que estamos amnésicos, está como permanentemente recordándonos, venga, vamos a tal lado, recuerda que tenemos que hacer esto. Entonces eso como que nos ayuda a encauzar un poco la historia. Y las conversaciones con las personas que nos vamos encontrando son los que nos dan el contexto de qué es lo que está pasando. ¿Por qué está la huelga? ¿Quiénes intervienen en la huelga? Este señor que está ahí colgado, ¿quién puede ser? ¿Quién lo conocía? ¿Con quién trabajaba? Entonces así nos enteramos de la historia. Por ejemplo, estos viejos que te digo que están por ahí, están jugando un juego incluso con unas bolas, digamos que para tratar de hablar con ellos podemos entrar a jugar, y si jugamos bien o jugamos mal, algo nos dicen, y eso nos revela o nos abre la historia. O alguien por ahí nos dice que es que hay una parte embrujada, entonces uno dice, pero venga, que necesito pasar a ese lado, y esta señora me dice que está embrujada y no me deja entrar, pero yo puedo buscar otra entrada, y ahí conversando con otra gente encuentro que sí puede haber otra entrada, y eso me amplía la historia. Se narra así. ¿Qué pasa?
que el cerebro también nos va como recapitulando muchas veces lo que está pasando. Entonces te levantas y está frío y está haciendo tal cosa. Tú ves lo que está pasando ahí en la pantalla, pero de todas formas te dan como mucho más contexto de lo que está pasando. Listo. Tengo una pregunta que para que no haya spoilers, me la debe responder con un sí o con un no. No más detalles, por favor. Este tema del asesinato que estamos investigando es el hilo conductor durante toda la trama, ¿sí o no? Sí, pero listo, con muchos giros y muchos matices. Suficiente información. Porque pues, por lo que he escuchado, la parte más entretenida o por lo menos más interesante del juego es precisamente su narrativa. Y cambiando entonces de tema, mi siguiente pregunta es, bueno, además de todas esas conversaciones que me imagino que de alguna forma tendremos que seleccionar en menús o opciones o listas similares, ¿cómo se juega Disco Elysium? ¿Qué tiene adicional de las conversaciones? Porque a primera vista eso parecería que me está enfocando hacia una novela gráfica o algo por el estilo. Sí, tiene mucho de conversacional, de una novela conversacional, pero se inspira en los juegos tipo Baldur's Gate, que lo he nombrado varias veces, este tipo de juego de rol isométrico. Baldur's Gate, Icewind Dale, Torment. Correcto. Y juegos entonces, que sacaron a finales de los años 90 y que todavía hay un par de exponentes aquí y allá. Correcto. Entonces, al ser un juego de rol, lo primero que hacemos es crear nuestro personaje. El personaje es personalizable. Hay 4 grandes facetas. El físico, inteligencia, psiquis, que viene siendo algo así como la imagen o el carisma del personaje, y la destreza. Y cada una a su vez tiene 5 subhabilidades. Entonces, por ejemplo, en las físicas hay una que dice que somos de buena contextura para resistir las drogas. Otra que si nos enojamos y entramos en rabia, no sintamos el daño que nos hagan si estamos en algún estado así excitado. Entonces, esas son habilidades físicas. Se representan con nombres rarísimos y con unos dibujos extraños, y cada una de estas partes como del cuerpo del personaje nos hablan con sus voces extrañas también. Después de que creamos... Pero ¿hay alguna forma o hay alguna parte donde nos las describan? ¿O me toca primero adivinar y luego sí, no, es que para esto sirve esta cosa? No nos las describen muy claramente. Hay 3 arquetipos al principio que te dan a elegir. Yo elegí uno de esos pues porque no conocía nada del juego y más o menos la descripción que me dijeron es una persona más o menos así, habladora, pero también es tranquila, en fin. Entonces yo elegí ese tipo de personaje. Y normalmente esos arquetipos pues le dan ventajas a 2 de estas facetas del personaje. Pero si ya tienes experiencia, pues puedes entrar y personalizarlo uno por uno leyendo unas descripciones. No hay combates propiamente, porque yo había dicho algo así que no sintiéramos el daño, por ejemplo, unas habilidades físicas, pero sí puede haber alguna situación dentro de las conversaciones que nos lleven a un escenario de vamos a dar un golpe, por ejemplo. Y esas opciones se definen con dados. Entonces, me dicen cuál es el porcentaje de que yo pegue bien mi golpe, y si me quiero arriesgar, pues entonces yo digo, sí, demos el golpe. Se lanzan los dados y puede ser que pegue o falle. Hay otras cosas que también se definen con dados, como por ejemplo tratar de engañar a alguien, o tratar de averiguar cómo funciona un mecanismo, o aprender un concepto nuevo. Ahí lo que aplica es las bonificaciones que tengan esas 4 facetas que le comento y las subhabilidades propias que apliquen. Y hay una particularidad aquí en este juego, y es que si fallas, por ejemplo, quieres aprender cómo funciona un mecanismo, hiciste tu lanzamiento de dados y fallaste. Entonces esa opción se bloquea hasta que no ganes o mejores esa habilidad. Apenas la mejores, puedes volver a ese punto, volver a lanzar dados con unos bonos, porque como mejoraste la habilidad, pues va a ser más fácil. Y es más probable que la logre esta vez. Uh-huh. Entonces, la mayoría de acciones que se definen por dados en el juego se pueden volver a lanzar. Solo hay unas que sí son de una única opción, y normalmente son las que van ligadas a algunos eventos muy importantes en la historia principal. Entonces, no, es que en este momento o esquivo o no esquivo, solo me dan un lanzamiento, y si no, pues perdí, y eso afectará la historia de alguna manera. Listo, pero entonces me dice que no hay combates.
Esencialmente, entonces, ¿cómo mejoramos nuestras habilidades? ¿Recibimos experiencia de alguna forma? Sí, principalmente cumpliendo misiones. Cuando conversamos con la gente, entonces alguien dice, no, es que mi esposo normalmente se pone borracho y se está en tal lado, por favor ayúdeme a saber si está bien. Entonces, si cumplimos esa misión, que de alguna manera en la historia termina todo relacionado con la historia principal, porque es que es una ciudad que está todo el mundo, se conoce con todo el mundo, es muy pequeña. Entonces normalmente yo no pude identificar, pues hay claramente algunas que son secundarias, pero están tan bien hiladas que el simple hecho de ir y cumplirlas, aparte de permitirte avanzar en la historia principal, también te da experiencia. Y cuando logres determinados puntos, subes de nivel, por decirlo de alguna manera, y te dan un skill point. Y esos puntos son los que se pueden usar para mejorar alguna de las subhabilidades. Y aparte de dar, no es solo que yo se lo pongo y ya me mejoró la habilidad, sino que me hace mucho mejor para eso a lo que le estoy poniendo punto. Por ejemplo, si yo mejoro una habilidad del intelecto que se llama enciclopedia, esa es la que más o menos me dice qué conocimientos tengo de memoria, el personaje qué conocimientos tiene de memoria. Entonces, si yo le pongo puntos a eso, se expande, no solamente me queda más fácil saber cuando me preguntan de algo, sino que también me expande los conocimientos, sé de más temas de esta ciudad. Pero tiene también puede tener un efecto secundario, y es que entonces esa voz en la cabeza que está relacionada con la enciclopedia me está interrumpiendo cada vez que sabe algo. Entonces me dice, aparece en escena más de lo que normalmente haría. Y eso veces, no necesariamente es bueno. Exacto. Algunas veces pues te sirve para expandir una conversación, pero otras veces es perder el tiempo porque empieza a decirme, sí, en el año 1900 tal pasó tal cosa y por eso el oxígeno tal vaina. Y luego hablan de la combustión. Sí, la combustión. Y si le mezclas a eso, pero son cosas que no tienen que ver, pero el conocimiento está ahí puyando que quiere saber algo. Mi cerebro está lleno de información inútil y va a aparecer en cualquier momento como si fuera un evento de trivia, a pesar de que lo necesite en ese momento. Exacto. Los skill points aparte se pueden usar no solo en mejorar las subhabilidades, sino que hay algo muy propio de este juego que se llama el gabinete de pensamientos, y funciona algo así como, qué sé yo, como los perks o los ítems de esos semipermanentes que dan bonificación en los juegos de rol. Pero en este caso yo los encuentro avanzando en la historia, y el personaje debe tener en su mente ese pensamiento como puesto durante un rato, en donde no le sirve para nada, solo es una cosa que él está ahí como marmullando, pensando ahí, pero cuando ya lo entiende o cuando pasa el tiempo que él necesita para entenderlo, eso se le convierte en alguna mejora. Y se mantienen ahí ya permanentemente con él. Entonces, por ejemplo, y puede ser buenos o no tanto. Yo por ejemplo, en la historia yo me encontré con un racista y necesitaba que me ayudara para algo, pero él me despreciaba porque yo no entendía sus conceptos de la raza. Entonces, hablando con él y con otros racistas, me surgió un pensamiento sobre la base del racismo y por qué ellos pensaban que era una raza superior. Y cuando el personaje mío lo entendió, pues resultó que pude conversar con él. Tenía temas y cosas que antes no me salían como opciones porque no entendía el tema de la raza superior que ellos decían. Y listo, me sirvió para avanzar en la historia. Pero ¿qué pasó? Que más adelante me empezaron a aparecer opiniones u opciones racistas en todas las conversaciones. Empecé a juzgar a todo el mundo por la raza. Es que este es un chino, no sé qué. Y me estaba volviendo racista. O sea, el personaje mío se estaba volviendo racista. Tuve que gastarme un skill point para que, venga, quítese ese pensamiento, porque es que no me está dejando, me está entorpeciendo las conversaciones. Sí, ya lo entiendo. Se me hace como... Es como una idea central. No sé si vieron la película de Inside Out. Uh-huh. Que una idea central queda ahí arraigada y eso le crea alrededor una isla, y entonces todos esos pensamientos se vuelven parte de la personalidad. Eso me permite, pues si es un efecto positivo, pues me permite entablar nuevas conversaciones, pero al mismo tiempo, como es un rasgo arraigado dentro del personaje, entra a influir todas las demás conversaciones y no necesariamente es algo bueno.
Exacto, exacto. Aparte de este tema que tiene que ver mucho con los pensamientos y esto, hay herramientas, entonces tengo una barra o cosas así que las necesito para poder hacer ciertas acciones, ropa que también me afecta las estadísticas, afecta las habilidades, o ítems que puedo usar en conversaciones, son como pistas, entonces yo tengo una foto, tengo una carta o algo así, entonces los puedo utilizar para establecer conversaciones con alguien porque tengo esas pistas. En su versión de PC es el típico juego estos de seleccionar con el ratón, a dónde quiero mover el personaje, con qué objetos quiero interactuar, cosas así. Como mecánicas de aventura gráfica de los años 90. Correcto. Bueno, actualizadas a la época. Y en consolas ya puedo yo mover el personaje por el mapa isométrico, así con el stick izquierdo común y corriente. Y la cámara es fija, entonces con el stick derecho lo que puedo hacer en la versión de consola es iluminar o resaltar los objetos o personas con los que puedo interactuar. Entonces, digamos que eso también lo hace muy rápido, lo facilita. No sentí que fuese muy superior la versión de PC a la que yo jugué en Switch. Incluso en Switch, en el modo portátil, yo puedo picar en la pantalla. Entonces también lo hace muy, muy fácil de manipular, aunque sí tiene algunos problemitas técnicos, entonces se traba el personaje, tiene algunos detallitos. En la versión ya Final Cut se agregaron nuevas misiones profundizando el tema político del personaje. Entonces todo el tema de drogas, todo el tema sexual, todo el tema de eso siempre estuvo, pero los desarrolladores sí decían, hay un tema político que queremos meter sobre los modelos, que si comunismo, que si capitalismo, que si inversiones, que bla, bla, bla. Entonces metieron varias líneas en la historia que no cambian como tal el final, pero sí le agregan más sabor. Entonces mejora incluso el trasfondo de varios de los antagonistas para saber, es que este actúa así porque es que este modelo político y estas cosas. Listo, Víctor, le tengo dos preguntas súper importantes. La primera es relativamente fácil de responder, que es más o menos qué tan largo es el juego, porque me dice que es un título de rol, veo que hay muchísimas conversaciones, pero por otro lado no veo casi combates, ni necesidad de grinding, ni cosas por el estilo. Entonces, ¿de qué tanto tiempo estamos hablando para terminarnos el juego? Yo me gasté casi 40 horas, pero me di cuenta que hice muchas cosas, digamos que no eran necesarias. Sencillamente que a mí me llamó la atención. Muchos extras. Yo hice muchos extras. Conocí mucha gente, me metí en la vida de mucha gente, me equivoqué muchas veces. Eso me hizo bloquear muchas rutas para poder avanzar. Pero creo que se debe pasar por ahí en 20, 30 horas, tal vez menos. No creo que más de eso. Como le digo, yo me gasté más de 30 horas, casi 40. Listo. Y la segunda pregunta, que puede estar parcialmente relacionada con el tema. ¿Qué tan difícil es? Porque, pues, este tipo de mecánicas, este tipo, no sé, las aventuras gráficas antiguas eran legendarias por las bloqueadas que se pegaba uno porque no sabía qué objeto usar en qué parte de en qué pantalla. No sé qué tan complicado, qué tan difícil sea progresar en este título. Al principio estaba abrumado porque no sabía, es decir, mi misión era averiguar qué pasó con ese señor que está colgado en un árbol y yo no veía, o sea, para mí todo era un camino ciego, hablaba con la gente y nadie me decía la verdad, no podía sacar las cosas que quería, pero afortunadamente el juego lo que tiene son todas estas historias que parecen secundarias. Me gustó mucho que yo dije, bueno, hagamos esto porque por lo menos mato el tiempo, así sea, mientras algo pasa. Y resultaba que eran historias que me permitían avanzar y de pronto los últimos días, porque en el juego también van pasando los días, los últimos días yo empezaba a correr con la historia, pasó esto, este se fue para allá. Entonces se empieza a hacer, digamos que mucho más accesible, mucho más entendible, me atrapó completamente. Es un juego al que yo soy de sesiones cortas y me sorprendí porque las últimas 2 sesiones que le puse fueron de más de 3-4 horas. Porque no lo podía dejar y quería seguir sacando cosas. Entonces, como tal, el juego, si estás acostumbrado a estas historias de leer, de opciones, de tratar de identificar cosas, sí es un tema de detectives, al final él es un detective. Entonces, no es fácil, es decir, sí se puede sentir muy oscuro, pero afortunadamente el juego te da muchas rutas para hacer.
Entonces yo, por ejemplo, tenía que hacer una actividad en particular, no voy a decir mucho porque si quiero, la historia es bastante buena, entonces no quiero arruinarle a nadie, pero yo podía hacer una acción muy importante de varias formas y yo me di cuenta que las podía hacer de una o de otra. Pero mi personaje, como estaba más capacitado para una de esas, conversar y charlar y esto, pues me fui por ese lado y me resultó muy bien. Pero me di cuenta que si hubiese querido ponerme a las malas con alguien, también hubiera podido. Listo, Víctor. Entonces me dice que este es un desarrollo de un estudio pequeño que tuvo su versión original y luego buscaron un presupuesto adicional para sacar este Final Cut. ¿Cómo se ve y qué tal funciona este Disco Elysium? Estamos hablando de que es una perspectiva isométrica, qué tipo de arte estamos manejando, todos esos detalles visuales. ¿Qué me puede comentar al respecto? Bien, en efecto, un juego isométrico se desarrolló en un motor que se llama Infinity Engine. Precisamente. Sí lo conozco, pero ¿ese es el de Path of Exile? Correcto, porque este está diseñado por BioWare precisamente para esa línea de juegos que tenían en los 90. Entonces ellos han venido alimentándolo y de eso se aprovecharon la gente de Saum para hacer su juego porque era exactamente el tipo de juego que querían montar. El director de arte es Alexander Rostov y él había trabajado antes en videojuegos, como les comentaba, como apoyo. Comentaba que este fue su gran obra porque pudo hacer todo él solo, diseñar el estilo artístico y empezó con imágenes pintadas a mano y poco a poco les fue dando un estilo muy característico como si fuese una pintura, pues no sé si óleo o acuarela muy saturada o incluso como acrílico, eso que se ven como los brochazos planos pero que se integran bien. A mí se me hace más como un óleo, pero bueno, sí entiendo. Como un óleo, precisamente correcto. Por las portadas del juego. Exacto, es como un óleo, pero muy saturado. Y los personajes, pues si bien son hechos con poquitos polígonos, o sea, su esqueleto es como muy básico, digamos que en la versión, el Final Cut, ellos pudieron permitirse capturar hacer captura de movimientos, entonces con eso pudieron mejorar algunos de las representaciones de estos personajes y también se apoyaron en varios animadores externos para hacer el trabajo como más fluido. Se ve bien en general. Los escenarios también son modelos prerenderizados. Bueno, en este caso los escenarios son modelos prerenderizados poligonales y sobre ellos pusieron pintura trasladando el arte de Alexander para que pues se viera como si fuese esa obra pintada a mano. En el Final Cut también agregaron algunas locaciones adicionales al juego, o sea, expandieron un poco el mapa, personajes nuevos, normalmente ligados con las misiones políticas, y la versión de 2019 tenía una queja de tiempos de carga muy altos, de muchos problemas gráficos, de algunos errores que trababan el juego. La versión Final Cut, digamos que corrigió muchos, pero no todos. De hecho, yo tuve uno que me hizo perder yo creo que un par de horas porque no pasaba algo que debía pasar en el juego y era por el tema gráfico que no seguía corriendo. Con respecto a ese tema, pues yo sé que en este juego es de esos que el frame rate podría ser 2 cuadros por segundo, iríamos bien, ¿cierto? Sí, no hay acción, realmente todo es ver el movimiento en pantalla, incluso pues yo en Nintendo Switch no tuve ningún problema con respecto al desempeño, aunque sí se siente en algunos momentos un poquito lento, no estorba para jugar. Ahí de pronto lo que podría afectar un poco es la resolución. Jugándolo en la pantalla pequeñita, sí vemos lo suficiente porque pues se me hace que es un juego que de pronto con la atención al detalle podría beneficiarse de una resolución o por lo menos de una pantalla más grandecita. Sí hay una pérdida notable en la resolución, pero digamos que lo más importante que son los textos y como el entorno general en el que estamos, se aprecia bien. Ellos hicieron una mejora para consolas en la fuente. Recuerden que este juego originalmente fue para computadora y pues en computadora normalmente se juega cerca al monitor. Entonces no hay mucho problema con el tamaño de la letra. Pero cuando ya se pasa a un televisor grande en donde nos sentamos más lejos es importante mirar el tema de la fuente. Entonces eso lo ajustaron muy bien y quedó muy bien hecho. Se nota que le tomaron tiempo para que eso quedara bien. Y también en el portátil en Switch funciona muy bien. Listo, Víctor. Y en cuanto al tema sonoro,
esta edición Final Cut agregó, me dice que bastantes voces adicionales. Correcto. Lo que es en voces, el Final Cut tiene doblaje o actuación de voz en todas las conversaciones. En general, de muy buen nivel. ¿Y en qué idioma? Inglés, pero con acentos muy de Europa del Este y francés, porque varios de estos personajes se supone que son como de algún país que es como con una mezcla de francés. Eso sí, hay textos en un montón de idiomas, incluido el español, y pues esto es afortunado porque hay que leer muchísimo y muchas descripciones, es decir, a pesar de que tenemos doblaje en todas las conversaciones y las voces de la cabeza también tienen su actuación de voz, hay algunas descripciones de cuando, por ejemplo, nos encontramos algo, pues no se alcanza a ver en pantalla, sencillamente eso no lo representa. Entonces dicen, no, entonces encontró un pequeño cofre o alguna cosa así, entonces eso sí es texto. Y en cuanto a la música, aquí participó una banda que se llama British Sea Power. Incluso lanzaron un disco con 30 canciones para Disco Elysium. Y digamos que es una banda que está desde el 2000. Los críticos, yo realmente aquí leo lo que los críticos dicen, lo comparan mucho o notan mucha inspiración en bandas como The Cure, The Pixies o Arcade Fire. Entonces más o menos estamos por ese tipo de música. Aunque la banda sonora en general se siente lenta, melancólica, se puede llegar incluso a sentir un poquito repetitiva porque pues visitas muchas veces los mismos lugares. Y algunos sitios incluso la música pasa desapercibida y se cambia más como por el sonido ambiental del lugar. Y eso en general funciona muy bien para dar inmersión. Listo, Víctor. No sé si hay algo más que mencionar en los aspectos técnicos o nos quedamos escuchando algo. No, nos quedamos escuchando Tribunal Team, que es un combate muy tenso que hay por ahí en algún punto de la banda sonora que está en el disco oficial de Disco Elysium. Disco Elysium es un juego de rol y muchísimas conversaciones que se lanzó originalmente para PC y que un par de años después tuvo una edición con el subtítulo Final Cut que agregó contenido extra, más voces, se arreglaron muchos problemas y que está disponible prácticamente en todo lo que tenga pantalla. Estamos hablando de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Stadia, Nintendo Switch. Cuénteme, Víctor, para usted, ¿cuáles fueron los aspectos positivos de este título? Ok, como pudieron de pronto escuchar en casi todo lo que hablé en la media hora anterior de describiendo el juego, la historia es excelente. Las misiones secundarias y la principal se entrelazan muy bien y eso ayuda a que entiendas el mundo y te enganches. Lo que les decía, yo tuve sesiones larguísimas aquí y varias porque no quería soltar, no quería de pronto que se me olvidara lo que estaba pasando. Hay muchos giros importantes, muchos personajes interesantes, hay temas bastante profundos, la historia, uno de los mejores puntos. Otro que está muy ligado a la historia, las conversaciones. Son divertidas unas, deprimentes otras, y con muchas opciones para responder muy ligadas a las características del personaje. Entonces, dependiendo de cómo sea tu personaje, puedes abordar una conversación siendo un bufón o siendo un policía. El mío, por ejemplo, era un hablador que lograba simpatizar con la gente y eso me sirvió con algunos de los personajes, con otros no me servía. Me puse a mejorar el estado físico de él. Hay algunas cosas para hacer dentro del juego o ponerle punticos y eso ayudó a mejorar como mi imagen y mi autoridad, y ya algunas personas que no me contestaban con la cháchara las intimidaba y veía que por ese lado podía funcionar. Entonces las conversaciones y la forma de resolverlas es excelente. Y por último, los diálogos internos son desconcertantes al principio. Yo no sabía qué estaba pasando,
pero cuando ya los entiendes y sabes de qué se trata, te das cuenta de que es una forma de dejarnos ver cómo percibe el personaje el mundo que lo rodea, desde el cuerpo, desde los prejuicios que tiene. Eso me pareció muy interesante, no había tenido como un juego que me dejara funcionar así. De hecho, aquí entra lo bueno. Quiero traer unos comentarios de un amigo, Harvey, que él también lo jugó. Le mando un saludo a Harrison. Y él resaltaba que también le pareció muy innovadora la historia y la narrativa por las múltiples maneras de resolver los encuentros sociales. Muchas mecánicas que parecen como abrumadoras, después él se dio cuenta que eran muy simples, era sencillamente hablar, y que el juego no te lleva de la mano. Lo que les decía de pronto, que yo al principio me sentía abrumado porque no sabía qué hacer en un crimen de un asesinato, pero el juego te abre como las puertas de maneras muy sencillas, y lo que hay que hacer es leer, escuchar, y es divertido que el juego te muestre incluso que no siempre hay que ser serio. Algunos personajes incluso hay que es como ser ligero en su conversación para que ellos te cuenten cosas. Entonces comparto, digamos, que esos puntos. Listo, Víctor, entonces cuénteme, ¿encontró algún aspecto netamente negativo? Sí, tengo dos. El primero, yo les había comentado antes que tuve un punto que me hizo perder como unas 2 horas de juego, y es que desde el 2019 este juego tiene bugs, y a mí se me presentó uno que me paró el avance de la historia principal, tanto que tuve que irme a mirar si era que yo estaba cometiendo algún error, y me encontré por ahí en algún foro la forma de superarlo, y la respuesta estaba en un foro del lanzamiento del juego en Steam, o sea, del 2019 estaba ese error. Y todavía se mantiene, y era que no debía seleccionar unas opciones de conversación y que debía dejar que el personaje hablara y dijera todo. De lo contrario, entonces él se iba y se quedaba como el arte ahí haciendo unas transiciones y no pasaba nada, no podía mover nada. Entonces tiene bugs, no es el único, entiendo que hay varios partes. A mí pues solamente me tocó ese que fuera así grave. Y el otro, el diseño del mapa en vista isométrica. Lo hemos hablado de pronto en otros juegos. Yo recuerdo que cuando hablamos de Transistor, por ejemplo, yo les comentaba que esa perspectiva hace que cuando se quieren diseñar estructuras, a veces se tapan o se ocultan rutas o cosas. Y en este juego me pasó más de una vez que me hacía perder el tiempo porque a mí se me olvidaba por dónde era un pasillo. Y resulta que es que ese pasillo lo estaba tapando la imagen de un edificio. Entonces el diseño sí tiene algunos errorcitos así, y no son pocos, por eso lo pongo como malo, porque sí me encontré perdiendo el tiempo por cosas sencillas como esa. Listo, Víctor. Y para terminar, cuénteme, ¿encontró alguna de esas cositas pequeñas que solamente le pueden molestar a usted o que de pronto... Sí, el manejo de los menús y de los ítems. Para entrar a un menú hay que presionar un botón, pero para desplazarse por los menús hay que presionar otro gatillo. Pero para seleccionar alguna de las opciones hay que presionar un botón diferente, y si quieres darle a probar es con otro botón diferente, y si lo que querías era devolverte es otro botón diferente, todos dentro del mismo menú. Y no hay una forma de algo tan sencillo como organizar los ítems. Yo tengo mi ropa y resulta que la ropa me da unos bonos. Yo quería buscar cuál era que me daba alguno de esos bonos, tenía que entrar a mirar una por una. No había una forma de entrar en el menú a organizar sencillamente por lo que yo quería. Entonces eso me molestó un poco, no daña el juego, pero sí, yo dije, esto se puede mejorar. Es una cosa de esas que se puede mejorar fácilmente y mejoraría la experiencia. Correcto. Listo, Víctor. Entonces, con estos elementos buenos, malos y esas pequeñas molestias, cuénteme, ¿a quién le podemos recomendar este juego y qué calificación le daríamos a este título? Es bien difícil. En general, si ustedes van y miran las notas en todos estos agregadores que hay por allí, es muy recomendado. Es un juego excelente, tiene muchísima, es sorprendente, es un soplo de aire fresco para el género. Sería muy, muy recomendado para las personas a las que les gusta este estilo de juego. Si eres una persona que no te gustan estos juegos pausados, de leer, de indagar, este es supremamente enfocado en eso. Y la diversión está en eso. No en vano, este juego lo han metido entre los 10 juegos de la década, del 2010 al 2019, se ganó 4 Game Awards, tiene notas altísimas en todos lados, pero no es para todo el mundo.
Entonces yo, si eres de esas personas que este tipo de juegos te gusta, yo me atrevería a decir que es un indispensable. Pero para todo el mundo en general, de pronto lo podemos bajar a un alquilable y no le gaste tanto si no está seguro que le gusta el género. Sí, exacto. O sea, si lo que quiere es probarlo, se puede probar de forma muy económica en la medida en la que usted no está seguro que esto es lo suyo. Pero si ya ha tenido otras experiencias de juegos estilo que son de esos de conversaciones amplias, de una novela gráfica, una aventura gráfica, de pronto un juego de rol de estos de más pausados, este podría ser también su estilo de juego. Y seguro que si es de ese género, de que le gusta ese tipo de juegos, es indispensable. O sea, váyase de cabeza. Yo, por ejemplo, lo tenía en PC, como les digo, y cuando me di cuenta que era así muy parecido a los Baldur's Gate, que yo también los tengo, ya he jugado varios, me gustan, yo dije, no, este juego lo quiero tener en físico y quiero meterle así muchas horas, y para mí una delicia completa, pero es bien difícil de recomendar. Listo, entonces esta fue nuestra reseña Disco Elysium de Final Cut. Pasamos a despedirnos. Los invitamos como siempre a que visiten nuestra página web www.cronicasgumba.com. Ahí no solamente tenemos estos podcasts, también escribimos reseñas de juegos retro o de juegos independientes. Pueden visitarnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. En todo nos encuentran como Crónicas Gumba, una sola palabra pegada. Y recuerden, Gumba son esos enemigos pequeñitos, los primeros que aparecen en Super Mario Bros. Se escribe GWMBA. El día de hoy estuvieron con ustedes Víctor Dalos, muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y quien los despide, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.